Sí, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al cuarto encuentro Norte-Sur Global CISAN-IEC, espejismos de la recuperación postpandémica, retos de la política monetaria, estabilidad financiera y desarrollo económico. Bueno, vamos a empezar con nuestras sesiones de la tarde y me voy a permitir presentar en primer lugar a la primera ponencia de la mesa que se titula Política Económica, Inestabilidad Financiera y Recuperación Post-COVID. Quien va a abrir esta mesa es la doctora Marcia Solorza, que me permito leer una breve semblanza. Es doctora en Economía por la UNAM, profesora investigadora titular A de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del SNI nivel 1. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación, ponente en eventos académicos nacionales e internacionales, coordinadora de seminarios, integrante de comités editoriales, evaluadora de proyectos académicos en la UNAM y otras universidades de México, coeditora de algunos números de revistas dedicadas a temas económicos y financieras, dictaminadora de libros y artículos para revistas especializadas, jurado en concursos para profesores e investigadores en la UNAM y Universidad Autónoma Metropolitana y tutora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales, así como libros como autora, coautora y coordinadora, capítulos en libros nacionales e internacionales y artículos en revistas nacionales e internacionales arbitradas. Y es responsable del proyecto de GAPA-PAPIP, política monetaria y actividad económica sectorial en países en desarrollo, alternativas para el crecimiento, empleo y distribución del ingreso. La ponencia que nos va a presentar se titula Políticas monetaria y fiscal, estrategias hacia la nueva normalidad. Le cedo la palabra a la doctora Marcia. Bien, gracias doctora Derac. Buenas tardes a todos. Efectivamente, esta es una ponencia sobre México, de la respuesta de política fiscal y monetaria a la crisis pandemia COVID-19, y vamos a ver qué es lo que nos va permitiendo avanzar en esta dirección. El caso de la participación del gobierno mexicano con su política fiscal y el Banco de México con la política monetaria. Bueno, en primer lugar, hay que contextualizar la situación de México ante la crisis pandémica, y a nivel mundial los países enfrentaron los problemas de actividad económica. Recordemos que prácticamente en todo el mundo el Producto Interno Bruto cayó en cada país, los niveles de empleo también se vieron afectados y las condiciones de vida. Sin embargo, esto no es homogéneo, es generalizado el problema, pero no homogéneo la condición ni tampoco la respuesta. Así es que cada uno de los países empezaron a presentar problemáticas de acuerdo a su situación y a la posición que van guardando y que tenían en el periodo previo a la crisis sanitaria. Y aquí hay que recordar que la gran crisis financiera de 2007-2008, a pesar de aplicar políticas no convencionales y políticas de flexibilización cuantitativa, el quantitative easing, de todas maneras, esta crisis no fue superada a nivel mundial, entonces venimos arrastrando toda una serie de resabios. Bueno, sin embargo, es a partir de febrero del año pasado, de 2020, en cuando el entorno de salud, el entorno económico, el económico financiero a nivel internacional se tornó adverso, y esto ha significado un alto costo humano en todos los niveles, tanto en vidas como en condiciones propiamente de toda la población. Bueno, conforme se fue expandiendo la pandemia a nivel mundial, ¿qué es lo que hubo que aplicar? Ciertas políticas por parte de los bancos centrales y por parte de los tesoros de las secretarías de Hacienda. ¿Por qué? Porque se enfrentaron problemas de un shock financiero, un shock de oferta y un shock de demanda, ¿no? Las economías, tanto desarrolladas como emergentes, que tienen mercados financieros, algunos más amplios, otros menos, unos más profundos, otros menos, que empezaron a enfrentar un problema de aversión al riesgo por parte de los inversionistas, y esto fue lo que llevó al llamado shock financiero.
Por el otro lado, tenemos un shock de oferta, porque de forma generalizada, los servicios no esenciales se enfrentaron a un problema de confinamiento, a un problema de producción manufacturera, ¿no? Y hubo suspensión de labores y algo muy particular, se empezó a presentar el problema de escasez de semiconductores o conocidos como los chips para producir tanto las tecnologías modernas digitales como también tecnologías en combinadas, como es el caso de la industria automotriz. Bueno, también tenemos un shock de demanda, obviamente, y esto a qué, ¿cómo se presentó? Bueno, lo que se presentó es que la propagación de la pandemia tuvo repercusiones a nivel de exportaciones y a nivel de importaciones en todo el mundo y obviamente no escapó nuestro país. ¿Por qué? Porque la demanda se orientó hacia equipo médico, hacia equipo sanitario, hacia farmacéuticos. Además, hubo una caída del ingreso en los hogares y en las empresas y esto contrajo obviamente la demanda interna y obviamente también la demanda internacional y hubo toda esta problemática. Bueno, en el segundo trimestre de 2020, pues prácticamente tuvimos un problema de contracción económica muy fuerte, una caída de precios de las materias primas que afectó a las economías en desarrollo y y en la mayoría de las economías emergentes también. Hubo problemas de generación de energía y acuérdense que el precio del petróleo llegó a niveles de cero. Por tanto, las expectativas económicas de crecimiento se debilitaron y esto que condujo a una disminución acelerada de las tasas de inflación en la mayoría de las economías, las colocó por debajo de la meta numérica o de los objetivos o rangos numéricos que establecieron los bancos centrales previamente. Y esto propició un deterioro importante en todas las condiciones financieras globales, especialmente en marzo-abril de 2020, y provocó una recomposición en todos los portafolios de los inversionistas hacia activos cada vez de menor riesgo. Bueno, ante esto, ¿qué estrategias de respuesta fiscal a la pandemia tenemos a nivel mundial? Y luego vamos a entrar a qué respuestas ha tenido México. Me parece que Marcia, a ver, hay un problema técnico, Marcia se quedó congelada. Marcia, ¿sí nos escuchas? Sí, a mí me parece congelado también, Adrián. Creo que tuvo un problema con su conexión. ¿Quiere? Sí, Si se conecta nuevamente Marcia, si le puedes sugerir si quita su video, eso nos ayudará un poco a estabilizar su internet. ok. Bueno, bueno, sí, bueno, mientras se conecta la doctora Marcia, seguimos con Jacobo, ya que tuvo un problema la doctora técnico. Jacobo Silva, el doctor Jacobo Silva, es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con campo disciplinario en RRII por la UNAM. Ha participado en varios proyectos de investigación PAPIT y PAPIME y ha sido Research Affiliate en el Centro de Política Internacional. Disculpe, me sacó el sistema, no sé qué ocurrió. Ajá, Marcia, si quieres, bueno, decidimos seguir con Jacobo. Como ustedes quieran, yo no hay ningún pero no, bueno, no sé, a lo mejor si desconectas o apagas tu video, puede que nos ayude un poco a la señal. Y entonces, si quieres, más al rato
Ándale. Y si quieres, bueno, vemos que estás compartiendo tu pantalla, pero no vemos tu presentación. Es que era reanudar función de compartir. No sé por qué no me está permitiendo reanudar, pero ahorita lo hago. A ver, aquí ya voy. Bueno, perdón, Jacobo. Mil disculpas, no sé, son problemas técnicos, ahora sí que no fue mío, perdón. Sí, no te Bueno, preocupes. las diferencias en las respuestas fiscales, ¿a qué obedecieron? Han obedecido a condiciones específicas de cada país, ¿no? De cómo van enfrentando el shock pandémico. Esto es que hay países en donde la crisis sanitaria ha sido más severa que no, con otro. Otra cuestión es el impacto económico de medidas para contenerlas que se han aplicado, las redes de seguridad social con las que cuenta cada país, la cobertura de los sistemas de salud, el tamaño del sector laboral en condiciones de informalidad con las que cuenta cada país, el espacio fiscal que tiene cada país, y esto es importantísimo porque es conocer realmente si un país tiene posibilidades de ensanchar la gestión de la crisis o no. Y esto en función de qué va mucho en función de los costos políticos que pueda tener cada gobierno y que esté dispuesto a correr, ¿no? Entonces, si el espacio fiscal es muy pequeño, es muy limitado, porque le implicaría elevar una reforma fiscal que elevara los impuestos, el tener más ingresos, entonces la gestión de ese ensanchamiento del gasto para enfrentar la pandemia es muy alto y lo tiene que evaluar cada gobierno si toma la decisión o no la toma. Entonces, si tiene un espacio fiscal muy limitado, pues lo van a pensar 5 y 7 veces si lo toman o no el riesgo. Otro elemento es la capacidad administrativa que tenga de respuesta, y esto Banxico le da mucho peso, ¿no? Y esto ha llevado a que los estímulos fiscales en el mundo se hayan aplicado de manera muy divergente y además por consiguiente, haya economías que tengan grandes estímulos y economías que tengan estímulos muy bajos para poder enfrentar la pandemia. El total en el mundo aproximadamente ha sido del 12% del Producto Interno Bruto Mundial, que equivale a 11,7 billones de dólares, de los cuales el 20% del PIB corresponde a las economías avanzadas de lo que han gastado. Las economías emergentes han gastado el 6% de su Producto Interno Bruto y las economías en desarrollo han gastado un 1,8% de su Producto Interno Bruto. Esto obviamente que marca que las economías avanzadas han financiado la respuesta fiscal. ¿Con qué? Con un importante incremento de deuda pública, pues gracias a muchas ventajas. A una que tienen es que tienen una moneda soberana, ¿no? Que tienen una moneda que pueden ellos emitir y que es en la que el mundo contrata deuda. Sin embargo, pues esto los ha llevado a un incremento, sí, por un lado de deuda pública gracias a estas ventajas, pero han tenido que enfrentar problemas de debilidad en demanda agregada, la brecha negativa de la inflación y pues obviamente son economías que cuentan adicionalmente con la ventaja de ser exportadoras de capital, que esto pues que les va a facilitar financiar con mayor holgura un mayor déficit público. En cambio, las economías emergentes pues tienen un bajo espacio fiscal, elevados niveles de deuda pública, tienen limitadas oportunidades de financiamiento, tienen contracciones económicas y de ingresos públicos y se enfrentan a la caída de los precios de las materias primas, entre ellos principalmente el gobierno. Sin embargo, pues muchas de estas economías emergentes han recurrido a endeudamiento interno y externo, ¿no? Y curiosamente ahorita voy a mostrar que el caso de México es un caso particular y no por lo que creen de que no se ha endeudado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos países, y aquí vamos a encontrar el caso de México, que han recurrido a otros medios para poder financiar sus necesidades fiscales para enfrentar la pandemia. ¿Qué han hecho? Han acudido a sus fondos de estabilización y han implementado una redistribución, adicionalmente una redistribución del gasto
público. Esto es lo que fiscalmente ha hecho México desde el año 2020 hasta la actualidad. ¿Esto qué significa? Significa que la vulnerabilidad fiscal por tener un espacio fiscal tan corto y no contar con una moneda soberana, pues ha ocasionado una reducción crediticia en algunas economías emergentes, como es el caso de México. Y aquí está muy claro, México ha recurrido a sus fondos de estabilización. A finales del 31 de diciembre de 2019, México contaba en el FEIP, en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, con 158,543 millones de pesos. Y en el 2020 recurrió a ellos, como se pueden dar cuenta, dejando un remanente de 9,498 millones de pesos, y el resto lo utilizó para enfrentar la pandemia. En el primer trimestre de este año hizo un agregado a este fondo de estabilización y hasta principios de abril contaba ya de nuevo con 15,800 millones de pesos, pero sin embargo, de 2019 a 2020, el monto de este fondo se había reducido en un 94%. El otro fondo, que es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a finales de 2019 México contaba con 62,500 millones de pesos y prácticamente lo redujo a la mitad en el año 2020. Quiere decir que finalmente tuvo una reducción del 50%, aproximadamente 51%. ¿Para qué? Para utilizar estos recursos en enfrentar la pandemia COVID-19. El único fondo que prácticamente no tocó y que incluso aumentó fue el Fondo Mexicano del Petróleo por la Estabilidad y el Desarrollo. Quiere decir, y esto lo declaró Gabriel Llorio, que en el año 2020 fueron utilizados 204,000 millones de pesos de los fondos de estabilización fiscal para compensar la brecha en los ingresos obtenidos por el gobierno y poder enfrentar la pandemia COVID-19. Esta es una medida que utilizó el gobierno para evitar que la contracción en el gasto del gobierno y mantener la estabilidad de las finanzas públicas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos de la propia Federación. ¿Y esto por qué? Porque aquí vemos los ingresos fiscales totales como porcentaje del Producto Interno Bruto. Si nosotros vemos, México solamente recauda el 16%, el equivalente al 16% de su Producto Interno Bruto. Esto significa que su espacio fiscal es verdaderamente reducido. Y si nosotros nos damos cuenta, México, comparadamente con los otros países de América Latina, pues es un país que recauda más todavía hasta el momento por el impuesto sobre la renta. Es decir, México es uno de los países que todavía recauda un importante porcentaje de los 16% del PIB que tiene de ingresos fiscales, recauda el 7,89% de impuestos directos y 5,84% de impuestos indirectos, en donde obviamente está el impuesto al valor agregado y a servicios y transacciones comerciales. Bueno, en este sentido, podemos ver que sin justificar, el gobierno mexicano cuenta con pocos recursos para poder canalizar al enfrentamiento de la pandemia. ¿A qué los dedicó? Pues fundamentalmente a conseguir y comprar el conjunto de vacunas que grandemente se están aplicando en México. Y por otro lado, sí hubo una respuesta, sí hizo medidas contracíclicas, pero de muy baja escala. Sí hubo algunos casos en donde se entregaron apoyos, pero fueron muy reducidos tanto a la población como a los empresarios. Bueno, en las medidas de política monetaria, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho México? Las autoridades financieras en el plano global, que son los bancos centrales, pues han implementado un conjunto de medidas, como ha sido el aumentar la base monetaria, prácticamente en Estados Unidos, echar a andar la maquinita y crear muchos dólares, ¿no? Y adicionalmente han aplicado la teoría de la flexibilización cuantitativa o el quantitative easing. ¿Con qué objetivo? Pues supuestamente de salvaguardar la estabilidad financiera, controlar la inflación
y enfrentar así el problema de la pandemia, ¿no? Esto se conoce como enfrentar el estrés de liquidez. Por otro lado, han tratado de mantener la política de estabilización, que son aplicar medidas fiscales y facilidades regulatorias, que en el caso de México han sido muy pocas, ¿no? ¿Por qué? Porque la crisis la tenemos en 4 etapas. En la primera etapa lo que enfrentaron fue el problema de liquidez. En la segunda etapa, de la cual todavía no salimos, que es la etapa de estabilización, se lo dejó el Banco Central por completo. ¿A qué? Al gobierno central o al gobierno federal. Y en la tercera etapa, en la que ya estamos entrando sin abandonar del todo la segunda, que es la etapa de recesión, pues esta no ha sido superada para nada. Y aquí el Banco de México sí totalmente le delegó al gobierno federal el que aplicara políticas fiscales para mitigar el efecto menor de caída de la demanda agregada. En esta medida podemos ver y constatar que en México la demanda agregada sigue bastante deprimida. Sin embargo, el Producto Interno Bruto está creciendo aceleradamente y vamos a ver por qué. A la cuarta etapa todavía no llegamos, que es la cuarta etapa de recuperación, que en algunos lugares parece iniciar, pero en realidad todavía no se ven luces. Para el Banco de México, la fortaleza para lograr una recuperación es que el sistema financiero esté solvente. Es decir, garantizar que el sistema de pagos no se vaya a interrumpir en ningún momento. Entonces, pues, ¿por qué? Porque supuestamente esto va a ayudar a apoyar el incremento de la actividad económica. ¿Qué medidas en concreto ha aplicado México? Las que están en color como marrón, estas son. ¿Qué medidas de liquidez ha aplicado? Bueno, la Reserva Federal, recordemos, el año pasado le otorgó a México una línea swap, y esta facilidad para el intercambio de divisas, México la ha aplicado, ha recurrido a esa línea swap. ¿Para qué? Para enfrentar problemas de solvencia. Ha llevado adelante compra de activos, y este es muy importante, compra de activos, operaciones de reporto, esto es fundamental, ha hecho muchas operaciones de reporto, y ha hecho operaciones de permuta de valores y o divisas. Fundamentalmente las operaciones de reporto con valores del gobierno y con gobiernos corporativos son muy significativos en el caso de México. De hecho, las operaciones de reporto son importantísimas como las ha realizado. Y dentro de la ampliación de las facilidades de liquidez, pues ¿qué es lo que ha aplicado? Ha reducido la tasa de interés de referencia desde 7 puntos en febrero de 2020 hasta 4.25 en diciembre de 2020, y hoy llegó a colocarla en de febrero a mayo de 2021 en 4%, y ha reiniciado, bajo la justificación del control de la tasa de inflación, ha reiniciado un alza que hasta este momento, en agosto de 2021, llegó la tasa de interés interbancaria a 4.50%. Otra de las medidas que ha recurrido el Banco de México es a las facilidades regulatorias y un conjunto de medidas. ¿En qué consisten las facilidades regulatorias? Bueno, los países otorgan facilidades temporales de cumplimiento de los requerimientos regulatorios. Es decir, hay un horizonte temporal determinado en el cual se permite que se flexibilicen los pagos y que haya diferimientos de pagos. ¿Esto para qué lo ha hecho el Banco de México? Bueno, para hacer lo que se llaman los sistemas ocultos de los bancos comerciales, de tal manera que no aparecen como si no tomaran en cuenta los impagos en que cae la población. Además, ha habido una suspensión y más que todo posposición de aplicación de las normas y de los requerimientos de capital que cada banco comercial debe de tener y cumplir con el Banco Central. Por tanto, esto permite que tengan liquidez los bancos, ¿no? Respecto al Banco Central. Y ha flexibilizado los estándares de Basilea
3. Se reiteró que los suplementos de capital que tienen los bancos fueran diseñados para situaciones como la pandemia COVID-19, entonces no se está incumpliendo para nada con los acuerdos de Basilea. Basilea lo tiene contemplado para casos de emergencia. Ha habido uso de suplementos de capital. ¿Esto con qué finalidad? Que los bancos puedan absorber esas pérdidas que yo les señalaba de impagos y mantener el financiamiento a la economía, es decir, que los créditos bancarios estén disponibles. Y eso es cierto, hay créditos. Lo que ocurre es que no hay disposición de tomarlos por las tasas de interés a las que se están proporcionando esos créditos y por otro lado, pues porque obviamente la tasa de ganancia está cayendo para los empresarios. Entonces, este es un problema, no es un problema de financiamiento por falta de crédito, es un problema de que no hay demanda de créditos. Bueno, esto quiere decir que en muchos países se redujeron los requerimientos de capital y algunos liberaron la reserva de capital contracíclico que se tiene en los bancos centrales. México liberó la reserva de capital de conservación. ¿Qué otras medidas utilizó? El uso del acervo de activos líquidos, ¿no? Es de acuerdo al estándar de liquidez de Basilea, el coeficiente de cobertura de liquidez se ha bajado, ¿no? Debería de ser más alto del 100% y se ha disminuido. México, esto es lo que ha hecho, ha reducido el coeficiente de cobertura de liquidez que los bancos deben de cumplir un porcentaje de lo que recauda para enviarlo al Banco Central. La otra medida, y ya casi termino, uso de reservas y de depósitos en el Banco Central. Bueno, el Banco de México ha aplicado la reducción del depósito de regulación monetaria que los bancos deben de cumplir, los bancos comerciales, con el Banco Central. Igual ha operado también en términos de la banca de desarrollo. Otra cuestión es las retribuciones al capital. Esto también lo ha aplicado el Banco de México, las retribuciones al capital. ¿Para qué se utilizan? Para limitar el pago de dividendos y otro tipo de remuneraciones al capital. Entonces, esto se le ha permitido a los bancos que lo hagan. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener también solvencia. Y lo ha emitido el Banco de México como una recomendación. Y la posposición de la implementación de estándares, también Banco de México lo ha aplicado. ¿Consiste en qué? En posponer la aplicación de estándares prudenciales. Y está básicamente. ¿Qué ha pasado entonces con la economía mexicana y cómo ha repercutido toda esta serie de medidas que ha llevado adelante el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y a través del Banco Central, recordando que el Banco Central es autónomo, que el Banco Central es independiente? Bueno, aquí estamos viendo el Producto Interno Bruto, se está estimando que este año ya crezca al 6.2%, ¿no? Pero, sin embargo, esto ha sido aún cuando en el primer trimestre de 2021, pues se acentúa el impacto de escasez de semiconductores, tuvimos un problema de abastecimiento también de gas, tuvimos cortes de energía eléctrica, ¿y qué es lo que ha impulsado a México a que el Producto Interno Bruto crezca? La demanda externa de Estados Unidos, las remesas evitaron, pero no en la condición en que ustedes creen. Las remesas son importantes, pero no determinantes en la economía mexicana, aún con todo y lo que el gobierno de los Estados Unidos ha dado, proporcionado a la población, ¿no? ¿Han evitado un mayor desplome? Sí, pero no han sido el único factor que ha permitido que la economía mexicana siga creciendo. El segundo es la vacunación, el aumento de movilidad. ¿Y qué es lo que impide que aumente la demanda? Que la economía mexicana, 2/3 de sus empresas y 2/3 de la población esté en actividades económicas de servicios. Y el sector servicios solamente creció en el primer trimestre del año 0.9%. Las actividades secundarias aumentaron en industria 0.5%, pero en fabricación cayeron. Y si ustedes se fijan en el cuadrito que está en la parte inferior de la pantalla, equipo de computación, minería, agricultura y fabricación de alimentos son 4 ramas
de los sectores productivos que ya recuperaron su nivel prepandémico. Sin embargo, los servicios de salud, de educación, los servicios financieros, las ventas al menudeo, la maquinaria de equipo y equipo de transporte se encuentran todavía muy por debajo de su nivel prepandémico. Construcciones, entretenimiento y hotelería están en su nivel todavía más abajo que las anteriores respecto a lo que venían en la etapa prepandémica. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora sí los sectores exportadores, la manufactura, la agricultura y la minería, que han superado niveles prepandémicos, con excepción de la industria automotriz, son uno de los motores más importantes que está teniendo en la actualidad la economía mexicana. Las actividades orientadas al mercado interno todavía muestran una lenta recuperación. Si nosotros vemos, las remesas apenas si representan el 3.6% del Producto Interno Bruto. La inflación está en niveles del 5%, como señala el Banco de México, pero la inversión fija bruta es la que aún todavía no se recupera, y este es un problema que ha enfrentado el país desde que asumió el gobierno López Obrador. ¿Qué razón es esto? Los inversionistas, lo iba a dividir por pedacitos, por segmentos, ¿qué han hecho a cada paso que el gobierno mexicano trata de dar? Los inversionistas frenan la inversión. Bueno, ¿qué ha pasado entonces con el porcentaje de la población en la pobreza? Pues la pobreza extrema en México está ligeramente por debajo de los niveles de 10%, y la pobreza moderada es la que tiene niveles aproximadamente de 2010. Ha habido un ligero retroceso. La inversión extranjera como porcentaje del Producto Interno Bruto, aquí vemos cómo está, y la comparación de la composición fiscal de México con otros países y regiones, pues obviamente tiene un balance primario positivo, se está reflejando la posición fiscal de México por encima de casi todas las economías, o prácticamente todas las economías de América Latina y del mundo. Esto quiere decir, el gobierno no ha gastado los volúmenes que se esperaba que gastara, ¿no? Lo que ha hecho es utilizar los fondos de estabilización. La deuda externa de largo plazo, nosotros podemos ver muy bien que, bueno, lo ha crecido, sí, creció hasta el periodo de enero-marzo de 2020, y posteriormente ha empezado a caer, y actualmente es de alrededor del 37% del Producto Interno Bruto, lo cual significa que está muy por debajo de lo que tienen los demás países de América Latina. Aquí es donde viene la situación. ¿Qué planteaba uno de los teóricos de la Reserva Federal, Coulibaly? Dijo muy sencillo, y esto: recomendamos que el gobierno invierta a través de ¿qué? A través de reportos, a través de operaciones de corto plazo. Y aquí está lo que ha colocado el gobierno mexicano a deuda a 5 años, que es relativamente de un plazo medio, ¿no? En reportos, y si ustedes están viendo, está creciendo. ¿Qué pasa con los reportos por parte del Banco de México? Aunque son bonos, obviamente, estos son a 3 años, estos son a 1 año y estos son a 1 día. ¿Qué reportos son estos? Los bondes D. Más que UDIbonos, más que otro tipo, ha actuado con bondes D. Y aquí es donde está el problema monetario de México. Los bondes son títulos denominados, sí, en pesos mexicanos, no hay problema por eso. El problema es porque son a una tasa flotante. Y estos representan actualmente una quinta parte de todo el total de títulos de deuda que circulan en el mercado interno de México. Y esta es la razón del pleito que tienen ahorita la Secretaría de Hacienda y el Banco Central por los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional le envió a México. Los 12,100, sí.
Ya Marcia, termino. 3 minutos, por favor. Sí, los 12,117 millones de dólares que envió es esto. ¿Qué está proponiendo el gobierno mexicano? Pues sustituir los bondes D con bondes F, ¿no? Hacer subastas programadas de bondes F. Estos bondes F sí van a pagar un cupón, una prima como los bondes D, pero referenciados a la tasa de interés interbancaria a plazo de un día. Bueno, esto, como les decía, significa que cuando se tienen mayores reservas internacionales, que esto es lo que está pasando en el caso de México, ¿qué es lo que recomienda la Reserva Federal? Mejoran las posibilidades de conducir políticas monetarias contracíclicas para cubrir deuda externa de corto plazo. Para eso recomienda la propia Reserva Federal que se puedan utilizar. Sin embargo, y fíjense bien, bueno, finalmente nuestro tipo de cambio se mantiene apreciado gracias justamente a esta situación, al conjunto de reservas internacionales que tenemos y que están creciendo, y a que la deuda de corto plazo está muy alta, que son los bondes D. Bueno, esto lleva conjuntamente con el problema acumulado de deuda de petróleos mexicanos que se utilizó para financiar al gobierno durante muchos años. Eso ha llevado a que el ENBI en México no sea tan bajo como se suponía que llegara a 3.50. Concluyo. ¿Qué pasa? Los efectos de choque inicial de la pandemia COVID-19 sobre la actividad económica condujeron a una caída profunda y sincronizada en la mayoría de los sectores de actividad económica en México y en el mundo. Las medidas fiscales, monetarias e institucionales adoptadas han sido insuficientes en el caso de México, y yo me atrevería a decir que también en el caso del mundo y en otras situaciones ha sido extrema, como el caso de los Estados Unidos. Esto muestra un sesgo hacia dónde, hacia sostener los rendimientos financieros de capitales extranjeros y nacionales. Existen múltiples diferencias en el ritmo de reapertura y relajamiento de restricciones en todas las entidades del país, afectando obviamente a las variables generales. Las desproporciones en la evolución de la demanda interna y externa por todos los distintos bienes y servicios han conducido a una heterogeneidad en la reactivación sectorial de la economía. El sector servicios es el de mayor afectación y el que mayor número de empleos genera, aunque es donde predominan un conjunto de desigualdades salariales. Muchas gracias. Gracias, doctora Marcia. Bueno, continuamos. Voy a presentar a Jacobo Silva. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con campo disciplinario en RRI por la UNAM. Ha participado en varios proyectos de investigación PAPIT y PAPIME y ha sido Research Affiliate en el Centro for International Politics, Organization and Disarmament en la Jawaharlal Nehru University en Nueva Delhi. Asimismo, ha colaborado en varios cursos y seminarios, así como en distintas publicaciones con diversas instituciones académicas. Actualmente es becario postdoctoral en el programa universitario en estudios sobre Asia y África en el PUEA, asesorado por la doctora Alicia Girón, profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la materia de India, miembro del grupo de estudios sobre India y el sudeste asiático de Rosario, miembro de la Red de Africanistas de América Latina desde 2020 y miembro de la mesa directiva del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo desde 2010. Él nos va a presentar una ponencia que se llama la COVID-19, banca comercial India y cartera vencida frente a la COVID-19, perdón. Entonces le cedo la palabra a Jacobo. Muchísimas gracias y quisiera agradecer a la doctora Mónica Meireles y a la doctora Claudia Maya por la invitación, y también al Instituto de Investigaciones Económicas y al Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Y comienzo, banca comercial India y cartera vencida frente a la COVID-19. Muy bien.
Primeramente quisiera hacer un pequeño breviario histórico acerca de la desregulación, bancos y la economía india. Nada más decir que en los años 90, sobre todo después del año 1991, hay una crisis de balanza de pagos que sobre todo es exacerbada por la guerra del Golfo y el aumento del precio del petróleo, lo cual obliga a India a aceptar una ayuda, un préstamo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a cambio de un programa de ajuste estructural, una experiencia que obviamente en América Latina se conoce muy bien. Interesante es saber que hay algunos estudios que incluso hablan del intervencionismo del FMI y del Banco Mundial, al grado de que los funcionarios indios prácticamente le rendían cuentas a los representantes de estas instituciones financieras internacionales. De ahí que se estableciera el comité Narsimam 1 y Narsimam 2. Narsimam 1 lo que hace es una recomendaciones muy importantes sobre la desregulación de la economía en general y Narsimam 2 en particular en el sector bancario y financiero. Hay que decir que es importante señalar que la banca comercial india en general es de tipo público. Esto debido a que después de la independencia en 1947 se realizaron diferentes nacionalizaciones en el 69 y en el 80. Y tenemos que sí hay bancos privados, simplemente son los menos y por la cantidad de activos también son minoritarios. De hecho, hoy en día lo que podemos ver es que el sistema bancario indio es algo así como 36% privado y 64% público. Muy bien. Lo que sucede después, obviamente, es una desregulación, aparecen nuevos bancos privados y la importancia de esto es que no es que propiamente se vendieran los bancos públicos, sino realmente hubo instituciones financieras que eran banca paralela y se vuelven bancos, obtienen su licencia como banca comercial y al mismo tiempo va evolucionando, llega la banca comercial, se desregula la inversión extranjera directa, también hay que decirlo, aparecen nuevos bancos extranjeros, pero insisto, no es que lleguen y compren bancos locales, privados o públicos indios, es que se tienen que llegar, invertir y poner sus propias subsidiarias. Igualmente, la inversión extranjera indirecta se desregula y interesante es que el Cash Reserve Ratio baja y el Statutory Liquidity Ratio aumenta. Las reservas bajan y el coeficiente de liquidez aumenta. Muy bien. Teniendo esto, así el antecedente de los 90, si pueden verlo, bueno, aquí está justamente cuando cae en el 91 y empezamos a ver el crecimiento indio. Hay que decir que en los años 90 sí hay un crecimiento importante, incluso si bien es afectado por la crisis del 97, se recupera rápidamente, pero las verdaderas tasas de crecimiento importantes e impactantes que se dan en India es del 2002 hasta 2008, y aquí lo podemos ver. Incluso este es un primer boom. El segundo boom que vamos a ver es de 2008 al 2011, y lo que vamos a ver eventualmente no es propiamente una gran recuperación, de hecho ya es una desaceleración acorde con los acontecimientos en la economía mundial y una caída importante en el 2020, como ustedes podrán esperar. Se supone que ya después de 2021 y 2022, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional es que va a crecer India al 9.5% y luego algo así como al 6.5%. Vamos a ver, todavía no tenemos nada de seguro, por así decirlo. Pero sí es importante nada más decirles, estos dos boom van a ser importantes porque en ellos vamos a ver que hay un despliegue de crédito y hay una importante flexibilización regulatoria. Muy bien. Lo que vemos aquí es que el problema además de carteras vencidas en India no es nuevo. Ya antes se había dado y lo interesante es que si pueden verlo, la línea roja muestra las carteras vencidas de los bancos del sector público y sí, eran elevadas, pero eran más elevadas todavía las bancas del sector privado, los bancos del sector privado. Y de hecho, esto es obviamente nada más en carteras vencidas netas. Si viéramos brutas sería mucho más elevado. Y si vemos, hay un cambio justamente después de la crisis financiera global y más certeramente después de 2011. Y aquí ya los bancos públicos empiezan a tener comerciales mayores montos de carteras vencidas. Es muy interesante. Mientras que los bancos del sector privado en realidad las empiezan a disminuir. Aumentan un poco, pero la verdad es que en comparación con sus pares públicos están bastante bien. También hay que decirlo, por ejemplo, viéndolo aquí,
la proporción de, perdón, la proporción de el crédito bancario al sector privado no financiero. Bueno, como ustedes podrán darse cuenta, en los 90 no pasaba gran cosa, pero eventualmente en el boom del que hablamos estuvo bastante elevado, se estanca y ahorita ya está disminuyendo. Esto es importante porque vamos a ver cómo hay justamente un fenómeno muy parecido al que establece la doctora Solorza para México en la India. Empieza a haber una restricción crediticia que no nada más tiene que ver con que, no tiene que ver más bien con que no haya crédito, más bien que no hay una demanda de crédito. Muy bien, en la segunda parte, lo que vamos a ver en este, nada más un momentito, el sistema bancario indo frente a la COVID-19. Bueno, ahora sí ya entramos en materia. Vamos a ver que hay una desaceleración importante, no nada más en la economía mundial, sino también en la economía india, sobre todo después de 2016, y es que si bien la desaceleración de la economía internacional es un factor importante, también hay que decirlo que en cuanto a carteras vencidas, el problema tiene que ver con la desmonetización y los efectos que tuvo en la economía india. Igualmente, y en una economía india donde se saca, o más bien de la noche a la mañana, el dinero o los billetes que ustedes pudieran tener ya no sirven, en una economía con el 80% siendo informal y utilizando evidentemente transacciones en efectivo. Esto llevó obviamente también a una desaceleración, a una afectación por lo menos. Igualmente, en 2017 se promulga un nuevo código de bancarrotas, que lo que esperaba es que la resolución de los problemas legales para poder ahora sí que ya hacer las bancarrotas mucho más expeditas y que los bancos, los acreedores pudieran ya acceder a lo que más pudieran de recuperación de esta cartera vencida. Bueno, desafortunadamente no ha sido tan efectivo como se esperaría. Incluso se ha, por así decirlo, edulcorado un poco los efectos o las reglas que se habían establecido. Por lo tanto, bueno, el problema de cartera vencida ha seguido, aunque podemos ver que en última instancia ha bajado un poco desde 2019. Esto es un poco engañoso y vamos a ver por qué. También hay una contracción del crédito, como habíamos hablado, y en los últimos años, sobre todo es interesante ver el caso del State Bank of India o SBI. Se logró una amalgamación en 2017 del banco y sus 5 bancos asociados, prácticamente es una fusión, con el objetivo, porque estos 5 bancos asociados la verdad estaban muy mal, y lo que ha hecho a veces el gobierno indio más que utilizar al Banco Central como prestamista de última instancia, lo que ha hecho es utilizar a la banca pública y que absorba esos bancos privados pequeños, débiles y o con mayores dificultades. Igualmente, en 2019 se anuncia la fusión o amalgamación de bancos del sector público, de 10 a 4 bancos se transformaron, y esto es prácticamente la misma estrategia. Los bancos públicos más fuertes absorben a los bancos públicos más débiles, con el objetivo igualmente de poder hacer más controlables a estos bancos, obviamente mantener los ahorros de los clientes, pero también controlar las carteras vencidas. Antes teníamos 27, hace 10 años teníamos 27 bancos públicos, hoy solamente se tienen 12, aunque, insisto, el sistema bancario indio sigue siendo en su mayoría público, aunque cada vez se nota que se vuelve cada vez más privado. Muy bien. La siguiente, vamos a ver, y una de las explicaciones no es totalmente de analistas o mía, sino también del Ministerio de Finanzas indio que lo acepta. Hay prácticas y motivaciones bancarias que han hecho que los montos de cartera vencida aumenten. Sobre todo, vamos a ver después de la crisis financiera global. Se ha dicho que es la supervisión y la regulación que no han sido apropiadas, incluso en el plano institucional, más bien se plantea que ha sido poco estricto y por ello mismo parece ser que no ha servido. Insisto, entonces el gobierno más bien ha utilizado rescates indirectos. Lo vamos a ver igualmente. Una flexibilización regulatoria, un ejemplo parecido al de México, en el cual lo que se ve es que, por ejemplo, desde en los 90 y incluso después, no son los bancos privados los que han empujado estas tasas de desarrollo en India o de crecimiento económico en India, es la banca pública y sobre todo en proyectos de infraestructura.
El problema es que en muchas ocasiones han tenido, sobre todo para mantener el financiamiento de los proyectos de infraestructura a flote, han utilizado la banca pública y la banca pública sigue y sigue y sigue y sigue y sigue prestando. El problema es que en muchas ocasiones estas empresas pues no han pagado. Y mucho de esa cartera vencida viene de estos años de bonanza, del primer boom del que les hablé, 2002-2008 y de 2008 a 2011. Prácticas agresivas de préstamo también se han dado y hay muchos ejemplos. Incluso es interesante porque vamos a ver que pese a que hay bancos privados como el Yes Bank y el Lakshmi Vilas Bank, que obviamente tuvieron estas prácticas agresivas, vamos a ver que también, que no nada más que uno pensaría que tal vez las prácticas y motivaciones bancarias en la banca pública no llevarían o llevarían de otra forma a los montos o cúmulos de carteras vencidas. Vamos a ver que hay diferencias, pero las prácticas y las motivaciones tienen mucho que ver. Incluso lo que ha pasado es que yo no nada más la banca le tiene que prestar a propiamente al sector corporativo, sino también a la banca paralela. Y uno de los problemas es que ahora ya no nada más es el problema de las carteras vencidas, también viene la desintermediación bancaria. La banca paralela ha tomado de alguna forma el papel de los bancos, pero también las carteras vencidas se han ido, o el problema de carteras vencidas le ha llegado a la banca paralela. También hay incumplimientos intencionales, fraudes crediticios, y los casos son bastante numerosos en India, igual el Yes Bank, que fue intervenido justamente en marzo del año pasado, en plena pandemia. Se toma el banco, el gobierno, no propiamente hay que pensar que fue o que va a rescatarlo a través del Banco Central, sino que utiliza a una de las empresas más importantes en la India, que es la Life Insurance Company, la aseguradora más importante de India, pública, para rescatar este banco, e igualmente el State Bank of India, no propiamente el Banco Central. También tenemos el problema de un fraude crediticio en el Punjab National Bank, ligado obviamente a la cartera en infraestructura, y que igualmente podemos ver que se ha dado este tipo de prácticas. Mi punto es que no nada más son bancos privados, también son bancos públicos. La corrupción sin duda, y hay una narrativa muy interesante que se ha dado en los últimos años en plantear, por ejemplo, por Urjit Patel, anterior vicegobernador del Banco de la Reserva de la India, el Banco Central. Él dice que el problema es la propiedad y hay un trilema, un nuevo trilema, porque de acuerdo a él, el problema es que en un sistema bancario donde domina la banca pública o el gobierno tiene tanto dominio, no es posible, o sea, se tiene esta condición y no es posible además con un espacio fiscal tan limitado tener una supervisión adecuada. Es un nuevo trilema de acuerdo a él. Es muy, muy, muy debatible esta aseveración, porque él prácticamente dirá que lo que tiene que hacer el gobierno es vender cada vez más bancos y hacer más privado el sistema bancario indio, y esto va a traer eficiencia, etcétera, etcétera, y una mejor supervisión y regulación. Sumamente debatible, pero es una narrativa que cada vez está agarrando más adeptos en India y en el gobierno. Muy bien, pero ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? Lo que se ha podido ver es una especie de tándem entre el Banco de la Reserva de la India y el Ministerio de Finanzas, el MOF. Sobre todo a raíz de que, obviamente, como dijo la doctora Solorza, hay una shock y hay efectos muy importantes tanto en la demanda como en la oferta. Yo lo puse aquí con versus el distanciamiento social y el confinamiento. Un confinamiento, por cierto, de los más severos que se da de marzo a mayo en el mundo, en India. ¿Cuál ha sido la estrategia? Les va a sonar muy parecido, aumentar la liquidez. Sobre todo en marzo, a través de estas Targeted Long-Term Repo Operations, el recorte, la disminución del coeficiente de reserva y el aumento del coeficiente de liquidez. Igualmente en abril se sigue haciendo este tipo de operaciones que se habían visto, eso sí, ya se habían visto después de la crisis financiera global, regresan, pero es interesante ver cómo lo que más le parece ser que le interesa al gobierno, bueno, sobre todo el Banco de la Reserva de la India y al Ministerio de Finanzas, es mantener la liquidez. En mayo también se da apoyo a MIPYMES y sobre todo se quiere mantener el nivel de crédito a las MIPYMES, que es obviamente uno de los eslabones más débiles en el sistema financiero indio, bueno, el sistema corporativo, pero también el sistema financiero indio, y su carga de carteras vencidas no es menor.
tampoco es la más importante, pero o sea, es considerable. Y el gobierno lo que ha hecho es no darles crédito, más bien garantías crediticias. Así trata de mantener el nivel de crédito y se ha criticado mucho esta posición porque se dice que el gobierno quiere gastar lo menos posible en ayudar en la economía. Y al menos en 2020 así fue. Indicadores del crédito bancario, bueno, nada más en la línea roja me gustaría ver, nada más poner la atención aquí abajo como el crédito bancario y el crédito alimenticio, no alimenticio, perdón, prácticamente van de la mano y no han, digamos, aumentado gran cosa, más bien incluso están disminuyendo. Justamente también la relación crédito-depósito ha estado disminuyendo. Un poco podríamos ver la relación crédito bancario con PIB, pero en realidad hay que recordar que en 2020-21, el último año fiscal, que va de abril de 2020 a marzo de 2021, aumentó, pero también disminuyó mucho el PIB en ese momento, como ya hemos visto. Muy bien. Carteras vencidas y estabilidad. Vamos a ver aquí la evolución de los sectores de la economía ya en estos últimos trimestres. Y vamos a ver, no es ninguna sorpresa, la industria es la que más ha sido golpeada o fue golpeada en este primer trimestre y segundo trimestre del año fiscal 2020-21. Igualmente servicios, pero si se dan cuenta, agricultura no tanto. Y esa es una, digamos, es un dato muy interesante, que es, al menos de los que se mantienen, ya se está recuperando industria, ya se están recuperando servicios, pero todavía se espera o esperamos ver si esta recuperación va a durar. Muy bien, despliegue del crédito bancario bruto por los principales sectores en millones de rupias. Es decir, ¿a dónde se va en sí el crédito? Bueno, vamos a ver que en una gran proporción es a la industria y ha crecido al menos desde 2008 de una forma bastante importante. Ya les había hablado de este precisamente boom, pero también hay que decirlo que se ha estado estancando. Se ha tenido que mantener además a flote. Igualmente, lo que vemos es en el caso de, bueno, de la industria, nada más decirles que el sector o el subsector más importante son las grandes compañías y la gran industria es la que más ha recibido este crédito bancario. En el caso de los servicios, bueno, vemos que va creciendo bien, pero les sorprenderá o tal vez no les sorprenda saber que justamente son servicios financieros y en particular la banca paralela la que ha recibido los mayores montos de crédito bancario. Igualmente, el sector prioritario. El sector prioritario tiene una clasificación muy importante por parte del Banco Central Indio. Es, digamos, ese sector que no es sujeto de crédito, pero y es el más vulnerable y es el que se quiere ayudar. Bueno, precisamente ha crecido mucho y tal vez sea por el estancamiento en el crédito hacia la industria que casi podemos ver que la brecha se está casi disminuyó o casi están al mismo nivel que el crédito prioritario. El demás crédito podríamos decir que es crédito no prioritario porque son sujetos de crédito. Y otro sector que ha crecido bastante son préstamos personales. Aquí, sobre todo en préstamos personales, es interesante ver que, sobre todo a vivienda, y son los que más han crecido y agricultura y otras actividades relacionadas con agricultura, ¿no? Pero, perdón, ese es en crédito prioritario. En crédito personal nada más sería a vivienda y a crédito para comprar automóviles, que es interesante y ese sí ha crecido y se ha mantenido. Muy bien, carteras vencidas brutas sectoriales de los bancos. Y aquí es importante porque lo vamos a ver por bancos, bancos del sector público y bancos privados. Y lo que vemos es que en el sector prioritario ha crecido las carteras vencidas, pero no son la proporción más grande. Igualmente en el sector privado vamos a ver que han crecido, de hecho ahí han crecido poco, y en total, el total de los bancos del sector, bancos comerciales, perdón, registrados o scheduled commercial banks, pues sí han crecido, la verdad, bastante, pero insisto, hay diferencias entre sector banca pública y banca privada. Sin embargo, el crédito no prioritario ese sí tiene unas grandes proporciones, a pesar de que ha disminuido en los últimos años. Y lo más interesante es que no ha disminuido tanto la cartera vencida en el sector, más bien en los bancos del sector privado. Es muy interesante esto. Ahora bien, hay que decirlo, y es cierto, los mayores montos de carteras vencidas se encuentran en el sector o en la banca pública, hay que decirlo, y por eso me parece importante ver en dónde se ha ido ese tipo de cartera vencida. Si lo vemos,
porque pues es lo más importante. En el 2011, y parece muy lejano de ya 2011, lo que vemos es que el sector prioritario es donde había más cartera vencida y un poquito, ya había menos, la verdad, en el sector no prioritario. Para 2018, la proporción totalmente cambió. Es incluso 20% era en el sector prioritario y en el sector no prioritario 79%. En 2020, ok, aumentó en sector prioritario y en el sector no prioritario, pero sigue siendo mayor este sector. Es decir, aquellos que son sujetos de crédito son los que están más endeudados y los que no pagan. Ese es el uno de los más importantes características de la situación que sucede hoy en día. ¿Y qué se hace en 2021? Bueno, justamente como dice la doctora Solorza, desde 2019, antes de la pandemia, hubo un desconocimiento de las carteras vencidas desde 2019, sobre todo a las MIPYMES. Hay un programa de reestructuración de la deuda desde 2021 y la clasificación o la designación de carteras vencidas se va a hacer desde 2023, lo cual queremos decir que en realidad no sabemos bien a bien exactamente cuál es el problema de las carteras vencidas en un sistema bancario como el indio, que insisto, es donde las proporciones de carteras vencidas son de los más grandes en el mundo. Por lo tanto, se habla de una especie de bomba de tiempo si los esquemas de reestructuración no funcionan y si la recuperación no se da como se espera. Igualmente, se tiene la estrategia de un banco malo. Ya se tiene nombre, National Asset Reconstruction Co. Ltd., que obviamente va a ser 51% público y el resto del 49% va a ser privado. Se espera que tenga un capital inicial de 809 millones de dólares, más o menos porque los montos que se manejan en realidad son rupias indias, y van a ser con préstamos desde 67 millones de dólares. Esto obviamente está siendo organizado por la Indian Banks Association, pero el problema es que apenas la semana pasada, el 22 de agosto, es cuando se estuvo o se pidió una licencia al Banco Central. Es decir, hay muy poco tiempo todavía para evaluar lo que está pasando con el banco malo, todavía no sabemos qué va a pasar, pero bueno, el objetivo principal es reducir las pérdidas bancarias y renovar la provisión de crédito. El problema es que tal vez sí reduzca las pérdidas bancarias, pero renovar la provisión de crédito es un poco difícil, porque como bien lo ha dicho la doctora Solorza, una cosa es que haya mucha liquidez y otra cosa es que los empresarios quieran endeudarse. Y la demanda de crédito igualmente, lo hemos visto, está hasta cierto punto estancada. Por ello mismo, el banco malo, bueno, vamos a ver cómo funciona y será tal vez una de las vetas de investigación más importantes para los años por venir. También ha habido inyecciones de liquidez a los bancos públicos, pero esto es desde los 90. Lo interesante es que, por ejemplo, del año fiscal 2020-21 se gastaron 2.7 mil millones de dólares para objetivo, recapitalizar a los bancos. Sin embargo, en los últimos 3 años fiscales ya se gastaron 34 mil millones de dólares, por lo cual no sabemos exactamente si va a funcionar o si están funcionando estas inyecciones de capital, que además se hacen a través de bonos. Entonces, y que además también han significado una carga para el gobierno indio. Muy bien. Conclusiones, y con esto ya termino. La fragilidad se ha aumentado precisamente por las carteras vencidas. Es un problema en el debate público indio, en la prensa especializada. Igualmente, podemos ver que es la industria de infraestructura donde se encuentran los mayores montos, el crédito no prioritario y se encuentra además en la banca pública. El crédito además está estancado, la provisión de crédito, y pese a todo, ¿quién quiere endeudarse? Ese es uno de los grandes problemas. Y por el otro, las prácticas bancarias, la regulatory forbearance, que creo yo que además se entiende en estos momentos tal vez el uso de esta regulatory forbearance, pero la banca comercial pública es la que más lo está sufriendo y además se ha hecho una crítica muy importante. El problema no es ese, el problema es que el gobierno indio en particular no quiere dejar, o más bien estas empresas que hemos visto en la industria y en la infraestructura, quiere mantenerlas a flote y para lograrlo, precisamente, utiliza la banca pública. Y el problema es que esto es una práctica muy pareciera, bueno, dentro de lo que marca Minsky, pareciera una práctica hasta cierto punto muy de banco
privado, porque diríamos, bueno, el banco privado quiere aumentar el valor de las acciones del banco, quiere verse más, ¿cómo se llama? Obtener mayores ganancias, etcétera. Pero lo que está haciendo la banca pública india es entrar en la dinámica del money manager capitalism, e incluso se ha hecho una crítica por parte del exgobernador del Banco de India, Ranguram, de un riskless capitalism, que más bien está del lado de los inversionistas y los grandes empresarios indios. Sin embargo, uno diría, bueno, pero ¿por qué entonces debe ser la banca pública la que tenga este peso? ¿Y por qué los mantiene a flote a estas empresas? Porque ya no nada más son los bancos los que son too big to fail, también ya son estas empresas las que son too big to fail, y por eso las mantiene a flote. Sería eso de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jacobo. Bueno, seguimos con la siguiente ponencia. Me permito presentar a la doctora Lisette Alanís. Ella es licenciada en Economía, con orientación en Economía de la Empresa por la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, titulada en la Maestría en Ciencia Política por la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y doctora en Estudios del Desarrollo por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la misma Universidad Autónoma de Zacatecas. Como parte de su tesis doctoral, realizó una estancia académica de investigación en el International Center for Development and Design Work de la Universidad de Kassel, en Alemania, y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas, cuyo proyecto de investigación se titula Financiarización subordinada, fondos de inversión y sistemas de pensiones, un análisis comparativo de México y Chile, 1981-2021. Ha presentado ponencias en diversas conferencias y seminarios nacionales e internacionales, y sus líneas de investigación se enfocan a temas de financiarización, seguridad social, pensiones, empleo y desarrollo desde una visión heterodoxa. Cuenta con diversas publicaciones en revistas académicas sobre temas antes mencionados. Y ella nos va a hablar, su ponencia se titula Reorganización del Sistema de Pensiones en Chile y México. Le damos la palabra a la doctora Lisette. Muy buenas tardes. ¿Sí se puede apreciar ya la presentación? Sí, la vemos. Gracias. Bueno, ya agradezco la presentación del doctor Aderac y la invitación de la doctora Mónica y Claudia a este evento que tengo el gusto de compartir también con ponentes que me agrada mucho su trabajo, y he tenido también la oportunidad de compartir con ellos en otras ocasiones. Entonces, bueno, como comentaba el doctor Aderac, esta ponencia se titula Reorganización del Sistema de Pensiones en Chile y México, y tratará principalmente de dar un contexto en cuanto a los antecedentes de ambos países, sabiendo que Chile pues, es un referente en cuanto a la privatización de la seguridad social para la región latinoamericana, y dar algunas apreciaciones sobre cómo se ha comportado antes y durante la crisis de COVID-19 las pensiones. Entonces, bueno. Bueno, a manera de introducción, comentar brevemente cómo la reconfiguración económica, política y social generada con la pandemia ha tenido repercusiones catastróficas para la clase trabajadora, donde se observa el aumento de la brecha entre trabajadores formales e informales en el mercado laboral. El empleado formal vio disminuir sus ingresos y prestaciones, adoptando nuevas modalidades de trabajo a distancia, y en varias ocasiones, o en muchas ocasiones, se enfrentó a la pérdida de su empleo, mientras que para los trabajadores informales quedaron en el desamparo, sujetos a sus propios recursos y habilidades, arriesgándose a contraer el virus, dado su condición laboral, pues quedan excluidos de esta protección de la seguridad social. Bueno, en este escenario de crisis, las pensiones como parte de la seguridad social han tenido una función determinante para proteger a los individuos
ante los riesgos del ciclo de vida. Y la pandemia ha mostrado la necesidad de garantizar la protección ante este tipo de contingencias y contar con sistemas de seguridad social más equitativos, inclusivos y solidarios. O en ese sentido, esta presentación pretende analizar la situación actual de los sistemas de pensiones para los casos de México y Chile y comentar cómo se ha afrontado esta pandemia de COVID-19. Bueno, como parte de los antecedentes, esta privatización de las pensiones para Chile en 1981 y posteriormente en México en 1997 ha implicado cambios importantes en el retiro de los trabajadores, posibilitando la creación de instituciones e instrumentos que han permitido al sector financiero buscar mayores beneficios a través de la valorización de las pensiones. Es decir, se pasó de un sistema de beneficio definido a uno de contribución definida. En el primero, pues se sabía el monto de pensión que recibiría el trabajador, mientras que en este de cuentas individuales o contribución definida, existe una incertidumbre ya que se encuentra sujeto a las fluctuaciones de los mercados financieros y a ciertas condiciones personales de los trabajadores. Bueno, en este cuadro quise ejemplificar un poco cuáles fueron las principales razones que justificaron esta reforma de pensiones, de dos tipos. Por un lado, razones demográficas, debido al aumento de la población inactiva respecto a la activa, así como el aumento de la esperanza de vida, aunado a la disminución de la tasa de mortalidad y fertilidad. Por otro lado, las económicas, donde el trabajador se convierte en accionista y se busca aumentar el ahorro, bueno, mediante mecanismos o instituciones financieras. No puedo. Y en este cuadro, bueno, de manera breve comentar las diferencias entre estos sistemas. El de beneficio definido, administrado de manera pública por el sector público. Existe una solidaridad financiera, se distribuyen los riesgos y, como les comentaba, el trabajador conoce el monto que obtendrá al pensionarse. En contraparte, con el de cuentas individuales o contribución definida, basada en cuentas individuales y se administra de manera privada a través de fondos de pensión. Para el caso chileno, las AFPs, administradoras de fondos de pensiones, y para México, las llamadas AFORE, administradoras del Fondo de Ahorro para el Retiro. No incorporan instrumentos de redistributivos o sociales y se rompe esta solidaridad que se tenía en el anterior sistema. Y importante, se individualizan los riesgos tanto demográficos, administrativos, financieros y económicos, lo cual da como resultado que el trabajador desconoce cuál es el monto que obtendrá en su retiro. Bueno, en este cuadro brevemente también comentar cómo se comporta el modelo de pensiones chileno. Bueno, este pilar solidario o de pensiones tuvo su origen hasta el año 2018. Yo les comentaba que en el 81 fue cuando se privatiza, sin embargo es hasta el 2008 que se incorpora este pilar solidario, el cual tiene como objetivo principal prevenir la pobreza en la vejez. 60% de la población más vulnerable pues se encuentra adherida a este pilar. Se compone principalmente de dos tipos de pensiones. Por un lado, las pensiones básicas solidarias, que se otorgan a aquellos que no han cotizado, pero no por ello no quiere decir que no hayan trabajado, simplemente que no han estado presentes en la cotización, y que se complementa con el sistema de aportes previsionales solidarios. Por otro lado, el pilar 2 se refiere principalmente al sistema de capitalización individual que tuvo su origen en los 80s y se basa principalmente en la cotización del trabajador, que es del 10% de su salario. El empleador no tiene aportaciones aquí.
y bueno, dependerá enteramente del monto que ahorre el trabajador. Y un tercer pilar que corresponde al ahorro voluntario. Y bueno, en esta barra menciono otros regímenes especiales que más sobresalen de Fuerzas Armadas y que bueno, tiene otras especificidades en comparación con estos pilares anteriores. Bueno, algunos resultados de estas AFPs, de su incorporación. En los últimos 10 años, los pensionados que lo han hecho bajo este sistema han tenido resultados pues paradójicos y contradictorios a lo que se prometió cuando se reformó. Por un lado, el 50% de los jubilados que recibieron una pensión por vejez, el monto fue de $305 aproximadamente, que sería de 220 si se quita este aporte previsional del Estado, que les mencionaba, actúa como un complemento. Y bueno, aún así se trata de montos muy bajos que en la mayoría de los casos se encuentran por debajo del salario mínimo. En cuanto a la tasa de reemplazo, equivale al 20% aproximadamente de su último salario y que puede aumentar cuando se complementa con este aporte previsional hasta el 40%. Creo que sigue una breve descripción de las etapas de seguridad social para México. Como sabemos, pues a fines de 2020 se implementó esta nueva reforma de pensiones. Bueno, para el sistema de pensiones en México, pues tenemos que se trata de un sistema bastante desigual, ya que dadas las condiciones que se encuentran en el mercado laboral, donde persiste la informalidad, pues se encuentra un gran porcentaje de trabajadores excluidos de este derecho de seguridad social. Para México, el 45% de los mexicanos es el único que podría aspirar a acceder a una pensión contributiva, mientras que el 55% restante quedaría excluido de este derecho. Encontramos que existen diferentes tipos de pensiones, algunos son sistemas de reparto para los trabajadores pensionados, cuentas individuales o privadas, pensiones no contributivas, que se trata de este pilar cero o solidario, pensiones en educación superior y pensiones en los estados, cada uno pues con diferentes características, montos. Entonces, desde esta perspectiva, pues encontramos la primera diferenciación. Y bueno, las desigualdades en el sistema de pensiones persisten. Solo destaco una en cuanto a los montos, donde el 83% de los pensionados recibe menos de 10,000 pesos mensuales, en contraste con un 50% de mayores ingresos, que concentra el 90% del gasto de pensiones. Y bueno, como a lo largo de estos años se ha observado el comportamiento de la seguridad social y de las pensiones que han recibido los trabajadores, de acuerdo a la OIT, ante el fracaso del modelo de capitalización individual, para el 2018, 18 países habían revertido de manera total o parcial este esquema privado de pensiones. En América Latina se mantienen algunos países, tal es el caso de México, Chile, El Salvador y República Dominicana. Bueno, cabe señalar que bajo este esquema, pues como se ha visto, pues los trabajadores no se han beneficiado del todo de esta reforma privada. Entonces, ¿quiénes se han beneficiado? En las siguientes láminas vamos a observar cómo ha sido precisamente estas administradoras de los fondos, el sector financiero, que se ha beneficiado de las ganancias obtenidas por la administración de las pensiones. En el caso de Chile, pues representa el monto que administran las AFPs, cerca del 80% del PIB, de los cuales el 55% se invierte en Chile, mientras que el 45% se invierte en el extranjero. En la siguiente lámina vemos cómo se comporta el portafolio de inversiones. Las principales inversiones se destinan en deuda pública e instituciones financieras. La siguiente es para el caso de México.
donde también se observa cómo se destina la mayor parte de sus inversiones en deuda pública. Aún no se ha internacionalizado tanto como el chileno, pero parece que sigue esa misma tendencia. Y lo que sí se observa es esta concentración. Para el caso de México, el monto que administran las AFORE representa cerca del 21% del PIB, y destacan 5 AFORES que concentran más del 80% de las cuentas individuales de ahorro del trabajador. Y bueno, en este cuadro es solamente para señalar cómo se comportaron las administradoras, las plusvalías de las administradoras de ahorro durante los primeros meses de la pandemia. Se observa que solamente los primeros meses tuvieron minusvalías, pérdidas, y posteriormente continuó su tendencia a crecer, a generar mayores beneficios. Entonces, pues es por eso que se menciona que prácticamente actuaron de manera muy similar prepandemia que durante la pandemia, exceptuando ese periodo. Y bueno, aquí explicar de manera breve, porque, bueno, cuál fue la respuesta ante el COVID-19 y algunas consideraciones. Para el caso de Chile, las políticas que fueron promovidas para enfrentarla pues fueron insuficientes y focalizadas. Se aprobó hasta un tercer retiro anticipado de las AFP, se puede retirar el 10% del monto que tenían ahorrado. Los rendimientos de las AFP aumentaron, sin embargo, esto no se tradujo en mejores pensiones para los trabajadores. Disminuyeron los nuevos pensionados por vejez, invalidez y sobrevivencia. Y en el caso de México, pues bueno, igual que en otros países, pero bueno, la pérdida de empleos, solo se garantizó el ingreso y el puesto de trabajo a aquellos empleadores en organismos federalizados. El aumento del retiro anticipado de las AFORES alcanzó cifras significativas, y se ha sugerido en retiro voluntario a personas que ya cumplieron su edad productiva. Asimismo, los retiros de las AFORES continúan en aumento a pesar de la pandemia, y se observa cómo el objetivo de proteger al trabajador ante contingencias o para enfrentar su retiro queda de lado en contra, bueno, de dinamizar los mercados de capitales, que ha aparecido como prioritario. Bueno, estas son las cifras de cuánto equivalen aproximadamente los retiros para Chile. Primero, mayor, por supuesto, ante la pérdida de empleos y ante no tener otra fuente de ingresos. 10.5 millones de personas el primer retiro, 7.8 millones de personas para el segundo, y para el tercero 4.5 aproximadamente. Para México, bueno, de acuerdo a cifras del INEGI, se observa que las mayores pérdidas de empleos y ocupaciones se dieron en el mercado informal, y también una mayor movilidad del mercado formal al informal. Y bueno, también cómo se dieron montos de retiros parciales por desempleo significativos que no se habían tenido respecto a años anteriores. Y bueno, aquí mencionaron algunos de los retos que enfrentan los sistemas de pensiones, que si bien que ya existían, previos a la pandemia, y con la pandemia pues se han profundizado. Por un lado, el envejecimiento poblacional, alto nivel de informalidad laboral, las bajas tasas de reemplazo. Como comentaba, para Chile es aproximadamente el 20% y en México del 30%. La poca o nula capacidad de ahorro, lo cual se traduce en aportaciones insuficientes, y que a su vez, pues, en el caso de las cuentas individuales, pues también se traduce en pensiones bajas. La falta de justicia social, la desigualdad en los sistemas de pensiones, además de estar fragmentados y ser excluyentes.
Y bueno, algunas consideraciones finales. El sistema de capitalización individual ha traído consecuencias paradójicas para las aspiraciones de los trabajadores sobre su futuro, ya que se ha trasladado en riesgo a los trabajadores y se privatizan los beneficios en contraparte con las pérdidas que son socializadas a los pensionados. Bajo este panorama se tiene que un número cada vez mayor de pensionados pues viven en la pobreza y deben buscar alternativas de subsistencia. Asimismo, la situación de retiro en el país ha dejado de suponer una satisfacción. Por el contrario, pues se presenta como un horizonte cada vez más incierto. Y bueno, a esta incertidumbre que ya se tenía se suma la generada por esta crisis sanitaria actual. Entonces, así como mencionar este proceso de reversión al que tienden varios países de acuerdo a la OIT ante el fracaso de esta reforma de privatización de pensiones y que han regresado al modelo de reparto solidario o han hecho esquemas mixtos. Y bueno, México es uno de los pocos países que, como comentaba, junto con Chile, mantienen este modelo de capitalización individual. Asimismo, disponer de un sistema de pensiones sólido es esencial para que las personas accedan a los recursos necesarios para su jubilación, garantizándoles un nivel mínimo de ingresos y así poder prevenir la pobreza en la vejez. Bueno, esta crisis sanitaria de COVID-19 desveló a la comunidad mundial la necesidad de construir sistemas de protección social más solidarios y equitativos, sobre todo para economías emergentes, y asimismo reveló la fragilidad y vulnerabilidad de sus esquemas pensionarios que han permitido el aumento de los beneficios del sector financiero en contraste con los precarios montos de pensiones que reciben los trabajadores. Y bueno, me parece que son todas, entonces les agradezco su atención. Sí, y muchas gracias y es todo. Gracias, doctora Lisette. Bueno, no sé si, bueno, les recuerdo si alguien tiene alguna pregunta en el canal de YouTube nos pueden hacerlas llegar y o alguien quiera participar aquí mismo en el Zoom. Bueno, solamente por el momento tengo un saludo desde Uruguay de Claudia Estrella Prieto. Y no sé si alguien quiera... Mónica, perdón. Mónica, adelante. Muchas gracias a todos los ponentes por las ponencias. Yo creo que nos dieron un muy buen panorama de México, Chile e India, destacando distintos aspectos de cada una de las experiencias de respuesta, sea en la dimensión que están tratando, en el caso más monetario, del caso de Marcia, o en términos de seguridad social, como Lisette para el caso de México y Chile. Y ese Jacobo trayéndonos la experiencia ahí de India y el sector bancario indio y también una preocupante tendencia ahí en la cuestión del endeudamiento, ¿no? Entonces, además de esa felicitación general a todos los ponentes, yo quisiera preguntarle a Lisette si ¿cómo estás pensando? Porque de un lado es eso, ¿no? Que nos expones que las Afores tuvieron pérdidas en los mercados financieros, en su cartera de activos durante los primeros meses de la pandemia, pero luego recuperaron esa valorización de su cartera, ¿no? Pero de otro lado, los trabajadores mexicanos que tienen derecho a hacer saques prematuros de su Afore también lo hicieron, ¿no? Entonces, parece ser que hay un juego de suma cero ahí, ¿no? En que la rentabilidad de las Afores en esa cartera de inversión, su cartera de inversión, que se supone que sería el fondo garantizador de la jubilación futura de los trabajadores que ahí contribuyen, ¿no? Sí está ganando, pero a la vez los trabajadores que están cotizando son menos, ¿no? Entonces quisiera una reflexión tuya en ese sentido.
Muchísimas gracias una vez más. Sí, bueno, no sé si quieres contestar, por favor. O algo. Sí. Bueno, agradezco la pregunta. Y sí, realmente parece un juego de suma cero, pero realmente lo que sucede es como un movimiento de capital en diferentes direcciones, porque este retiro anticipado también está condicionado a que se reintegre lo más pronto posible a sus cuentas, porque de lo contrario, pues supondría que también se pierden las semanas cotizadas. Este monto equivale a cierto número de semanas cotizadas, y si no se reintegra en cuanto tienen la oportunidad, no sé, un nuevo ingreso o un nuevo empleo, o un préstamo o algo. Entonces, a los trabajadores principalmente les interesa regresar este monto que retiran, y pues también obviamente a las administradoras que necesitan que vuelvan este flujo de dinero. Pero sí, principalmente es por esta razón que no permanece mucho tiempo con este vacío de retiro que se realiza, porque es esencial para ellos retornar este dinero que digamos que es suyo, pero aparece como un préstamo por parte de las Afores. Entonces es un poco extraño. Y bueno, como sabemos, en las Afores están vinculadas a bancos y aseguradoras. Entonces, pues realmente ellos no pierden, simplemente es como un juego donde mientras algunos están retirando, hay ingresos en otras cuentas, y si bien está relacionado también a la pérdida de empleos, pues como comentaba, la mayoría de empleos se perdieron en el sector informal, que pues está desvinculado de este proceso. Pero sí, es por esta razón, sobre todo, que se regresa el dinero que se piden prestados de sus cuentas en el menor tiempo posible, para no perder el tiempo que cotizaron los trabajadores. Gracias, Lisette. Tengo una pregunta para la doctora Marcia, de Elizabeth Concha. Dice, bueno, les agradece por sus ponencias, y nos dice que si la doctora Marcia podría ahondar sobre la relación de deuda, bonos de ahora F, con la banca global en México. Gracias. Marcia, por favor. Muchas gracias, doctora Derac. Sí. De hecho, los bondes son parte de la deuda global. Lo único que ocurre es que tenemos deuda de largo plazo y deuda de corto plazo. Los bondes son deuda de corto plazo. Tienen un precio nominal, y sobre ese precio nominal generan un cupón, una prima. Tienen que pagar los intereses de manera semestral, muy similar a los UDIbonos, pero hay una situación: como son normalmente, algunos se colocan a meses, pueden ir desde un mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, y podrían llegar hasta emitirse para 7 años, pero normalmente el tiempo mayor que llegan a alcanzar son 5 años. Los apostadores o los inversionistas y especuladores que invierten en este tipo de títulos tratan de que sea en corto tiempo el que ellos puedan recuperar su dinero, porque además operan con descuento, o sea, se pueden descontar en la banca, y esto les permite incluso obtener un diferencial ahí en el precio, porque la liquidez puede ser muy rápida. Entonces, esta es la situación con los bondes,
y que aunque están en pesos, están nominados en pesos y salen normalmente a un precio de 100 pesos, eso es lo que están nominados, la tasa de interés es flotante, quiere decir es variable. Entonces, esto los coloca en una suerte de bonos en donde el gobierno tiene que estar pagando montos altos en poco tiempo, ¿no? Por todas estas características. Entonces, lo que está tratando de hacer actualmente la Secretaría de Hacienda, lo que pretende es, digamos, liquidar la mayor cantidad posible del monto que está acumulado en bondes D para disminuir esa deuda de corto plazo, porque pues significa erosión del presupuesto, justo por esta razón. Y entonces lo que pretende, y lo acaba de publicar el 18 de agosto, de hace 15 días prácticamente, que lo que pretende es sacar unos nuevos instrumentos que se llamen los bonos F, y esos bonos F estarían a tasa fija. Ahora, esto pocos ven, pero ha habido una situación que a la par de esto se ha dado, y es el hecho de que las empresas extranjeras que están operando en México no están reteniendo las utilidades, no las están sacando. ¿Y por qué no las están sacando? Porque se están beneficiando justamente de toda esta situación. Y esto, para lo que está operando en cierta medida, o sea, con las reservas internacionales, estos juegos, el tipo de cambio, si ustedes se dan cuenta, se depreció el año pasado, llegó hasta 25 pesos por dólar en la primera etapa de la pandemia, y posteriormente ha tenido pues relativa estabilidad, aunque en los últimos días ha sido un tanto volátil, pero de todas maneras no ha rebasado barreras de llegar a 21 pesos, por ejemplo. Y esto, junto con el aumento de la tasa de interés, pues está dando lugar a mucho arbitraje, lo cual monetario, lo cual está permitiendo unas ganancias extraordinarias por carry trade para todos estos inversionistas, ¿no? Entonces, lo que el gobierno está tratando lo que la Secretaría de Hacienda está queriendo hacer es implementar estos bonos F para que, aunque la deuda global pueda aumentar, aumente a una tasa fija y nominada en moneda nacional, lo cual esto le permitiría actuar como moneda soberana frente a la deuda que ha colocado el gobierno, ¿no? Y esto sería la posibilidad ahí sí de aplicar fundamentos de la teoría monetaria moderna en las políticas públicas. Gracias. Gracias, doctora Marcia. Otra pregunta para el doctor Jacobo. De Robert Soto, quitando el 2020, la India ha mostrado crecimiento sostenido durante todo el siglo XXI. ¿Cómo ha financiado ese crecimiento? O sea, en relación al financiamiento público, deuda externa, ese crecimiento sostenido y de largo plazo. ¿Qué perspectiva se tiene para los siguientes años? Muy bien. Bueno, un crecimiento sostenido sí, sostenible tal vez no, de hecho. También hay que decirlo, en general y desde hace mucho tiempo, tal vez desde que la India se independizó, la mayor fuente de financiamiento es el crédito bancario. Por ello mismo, cuando se hacen las nacionalizaciones es en el 69 y en el 80, se ven como una oportunidad para utilizar a la banca como una palanca de desarrollo. Y de hecho, pese a que prácticamente se salvaron estos bancos privados y que se volvieron públicos, el problema es que su administración ha sido muy accidentada o ha sido muy difícil en algunos casos. Yo diría que, de hecho, desde 2016, como les digo, desmonetización, este código de bancarrotas y además el nuevo régimen impositivo en bienes y servicios que no ha ayudado del todo, ha dificultado mucho el pago de impuestos a MIPYMES y a otras empresas más grandes. Desafortunadamente, y además el pago a los proveedores del gobierno,
Desafortunadamente yo diría que no les ha podido, digamos, como está ahorita la situación, el cumplimiento de los compromisos bancarios que tienen las MIPYMES, digo, no se están endeudando, pero se espera que puedan lograr reestructurar sus deudas. En el caso de las grandes empresas, ahí sí es donde se tiene el problema y ahí lo que se espera es que el gobierno siga utilizando a la banca pública para mantener a flote, como les digo, estas grandes empresas too big to fail. Y precisamente de ahí la insostenibilidad de este modelo, de seguir utilizando a la banca pública, de seguir acumulando eh, cartera vencida y de prácticamente no tener los mecanismos adecuados para poder solucionar o la resolución de esta cartera vencida. De hecho, el problema es que en algunos casos las resoluciones han dado como resultado de que pues no, los bancos prácticamente no ganan gran cosa, no recuperan gran cosa de los créditos. Y es la verdad bastante complicado. Y sigue además utilizando el State Bank of India y a la Life Insurance Company como estos, pues sí, bancos o prestamistas de última instancia. Las perspectivas, la verdad, no son muy halagüeñas. Todo depende de la recuperación, pero aún así es muy difícil. Digamos, sí, seguramente este año va a volver a crecer, como se ve, a 9.5%, está bien, después disminuirá a 6.5%, pero vamos a ver, o sea, es muy difícil, la verdad, predecirlo, pero lo que sí es que ya desde antes de la pandemia el modelo se veía insostenible. Ahora, en cuanto a deuda, pues la verdad es que desde 2002, me parece, en India se promulgó una ley que impide, o más bien que limita el déficit fiscal del gobierno. Por lo tanto, en ese caso el gobierno no se va a endeudar, o al menos no quiere endeudarse. Y si se va a endeudar o va a gastar más, va a intentar disminuir esa deuda. La verdad es que está muy limitado. Por eso el trilema que establece Urjit Patel, en el sentido de que hay un espacio fiscal pequeño, no nada más porque sea pequeño, sino porque por ley no pueden extenderlo. Y evidentemente no va a monetizar ese déficit del Banco Central, porque pues India entró, insisto, en esta dinámica en la cual la autonomía más o menos del Banco Central es sagrada. Aunque hay que decirlo, el actual gobernador del Banco Central, es un subordinado muy cercano al primer ministro Modi. Por eso pareciera a veces que hay una coordinación y se ha incluso cuestionado la autonomía del Banco Central indio. Incluso cuando se hacen pagos al gobierno, a las arcas del gobierno por parte del Banco Central Indio, también se ha cuestionado que es un monto muy grande, que esto y que el otro, y hay ciertas, podríamos decir, controversias, pero lo cierto es que el gobierno no se quiere endeudar. La verdad, el Ministerio de Finanzas tampoco quiere endeudar al gobierno. La actual ministra de Finanzas no lo quiere hacer y es posible que no supere más allá de los límites que se tienen en cuanto al déficit y en cuanto al endeudamiento, que no es mucho, es como me parece que se quedaron en 73% del PIB más o menos, que no, pero al menos para ellos es muy elevado todavía y querrían reducirlo más. Tan es así que hoy en día se dice que el gobierno lo que intenta es vender sus activos, así, como si estuviera en una posición financiera Ponzi. Incluso hay un plan de desinversión para vender cuanto empresa pública pueda o participación en empresa pública pueda y vender activos. Se le llama reciclaje de activos, se lo llaman ellos, que ya es un plan muy estructurado y ya venía no de la pandemia, sino de años antes. Entonces, ahí la verdad sí, pues prácticamente así se han financiado y el problema es que muchos empresarios indios están muy enojados porque dicen que depende del rubro, pero prácticamente se tienen que endeudar en el extranjero más que dentro de India. Sería todo. Gracias. No sé si, bueno, todavía nos da un breve tiempo para alguna otra pregunta. No sé si hay alguna otra aquí en el Zoom o ya no veo ninguna otra. Si no, pues bueno, les agradecemos a las dos ponentes y al ponente su participación, muy interesante. Y pues bueno, a las 6 tenemos programada la otra
mesa, aquí los esperamos. Entonces, buena tarde y nos vemos en un momento. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Igual. Y una pregunta ahí. ¿Los bondes permitirán mejor control